Está en línea directa con nosotros conectado el doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática. ¿Cómo se debe entender este nuevo curso que está tomando el juicio político con los elementos que planteo muy rápidamente? Doctor Bacigalupo, buenos días. Muchas gracias, Wilson, muy gentil por su entrevista. Pues bueno, pues es la demostración palpable de que el correísmo sabe que no tiene los votos para la destitución del presidente de la República, porque si tuviera esa seguridad no estaría perurgiendo, chantajeando al país con la muerte cruzada que debería obligatoriamente dictar el presidente de la República para anticipar elecciones, porque si no lo hace entonces vendrían días de violencia, de tumulto, de subversión en el Ecuador, rompiendo la paz social y las libertades ciudadanas. Eso es inaceptable, pero en todo caso pone de cuerpo entero a este grupo político que cree que la vida política nacional tiene que estar, cruzada por sus particulares intereses, y de eso no se trata. El presidente de la República siempre ha dicho que él podría acudir al mecanismo constitucional de la muerte cruzada en la medida que pudieran existir los votos para su destitución, lo cual sería una indignidad para el Ecuador, porque todo el país sabe y conoce pues que este es un juicio político montado sobre pruebas inexistentes. Cada día es más consistente la documentación que se presenta en favor de la defensa del presidente de la República, y lógicamente pues un presidente con dignidad no puede dejarse destituir por una mayoría de oscuros intereses que, no por ser oscuros, dejan de estar pues al alcance del entendimiento de los ecuatorianos. Aquí hay intereses de la impunidad, aquí hay intereses de la corrupción e intereses de pretender utilizar eventualmente al señor Borrero, ¿no?, como presidente de la República en función, ya le digo, no de dichos apetitos. Y en esa línea pues le digo, el país tiene que enfrentar la realidad de que mañana, una vez que no existan los votos, como esperamos los ecuatorianos de bien, para destituir al presidente de la República, podamos resistir la amenaza, el chantaje que hizo el señor Leonidas Issa en días pasados, este operador político de la Revolución Ciudadana, de que si el presidente decretaba la muerte cruzada, él iba a incendiar el país. Ahora resulta que los que están pidiendo desesperadamente la muerte cruzada son los correístas, así que ahí comienzan a haber los primeros desacuerdos entre el peón político del correísmo y la propia estructura correísta. Así que son indicios claros de que ese juicio político está caído, estimado Wilson. Ahora, me pongo del otro lado, ¿o es que ya obró consecuencias el denominado hombre del maletín, como han anunciado algunos bloques legislativos que se les han acercado para plantearles que construiría un hospital en el caso de una asambleísta sociocristiana y de retirarle la seguridad a otro? ¿O es que esta no consecución de los votos es obra de esos ofrecimientos y del cabildeo que ha realizado el gobierno? Poniéndome del otro lado, Dalton. Mire, pudiera ser que en casos exclusivos haya operado esa situación, pero yo creo que cada vez le digo, la gente sensata que sí la hay, en la Asamblea Nacional, no está lista a cumplir cualquier consigna, ¿no? Usted ve la sarta de contradicciones y desvergüenzas de parte de incluso interpelantes en este juicio político, que cambian de posición al calor de los acontecimientos. Esta desvergüenza es notoria. Entonces ya la gente dice, yo para estas cosas no me presto, primero es mi dignidad y primero es el país, y después estos intereses de la impunidad, de la corrupción, etcétera, de sectores del correísmo y de sectores socialcristianos. Yo creo que hay gente que está reflexionando fundamentalmente en el futuro del país y en la no desestabilización por capricho. Porque el asambleísta por Esmeraldas, Javier Ortiz, ha anunciado que deja el Partido Social Cristiano. En una carta, el legislador expone que
cambios al interior del bloque ocasionaron que las decisiones que antes se tomaban mediante acuerdos ahora se realicen mediante amenazas. Esto para muchos podría entenderse que es que el gobierno ya lo trajo para su lado, para utilizar un término benigno, mi estimado doctor Bacigalupo. Vea, de lo que usted me está contando y refiriendo, lo que yo deduzco es que él ha recibido amenazas desde el interior de su propio bloque legislativo, ¿no? Y podría ser que de pronto, esas amenazas igualmente lo hayan llevado a este asambleísta más bien pues a adoptar una línea en favor del gobierno, quizá pensando pues en algún beneficio para su provincia. Yo no entro a calificar en detalle esto porque le digo, desconozco la realidad particular de este asambleísta, pero ya le digo, pues pienso que más que lo que usted aduce, y en 1, 2 o 3 casos, lo que está prevaleciendo, le digo, es la idea que el Ecuador no puede estar pues sujeto al capricho, le digo, de 2 dirigentes políticos, el uno en Bélgica y el otro en Guayaquil. O sea, 2 personas no pueden crear zozobra política en el Ecuador en función de sus muy particulares intereses. Ahora, doctor, si es que se pone uno en un análisis bastante minucioso, ¿cómo entiende si es que ISA es operador del correísmo, de la Revolución Ciudadana? Me refiero al presidente de la CONAIE. Él amenazando con convocar a un levantamiento si no tienen los votos suficientes para la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso, para advertirles y amenazarles a los asambleístas cuál es el camino que deben tomar. Y por otro lado, la Revolución Ciudadana manifestando que se debe ir a la muerte cruzada. Entonces allí no cree que hay una contradicción o es que cambiaron de posición y están echando reversa. Lo que pasa es que el señor Issa hizo esa desvergonzada amenaza al Ecuador y por eso el Ecuador lo va a resistir. Cuando creían que tenían los votos para la destitución del presidente de la República, entonces la amenaza era: incendiamos el Ecuador si tú, que vas a ser destituido, no permites que te destituyamos. Y como el presidente ha dicho que por dignidad republicana no puede permitir ser destituido a través de un juicio político oscuro, remendado, retaseado, mal planteado, sin prueba definitiva sobre el delito de peculado por omisión, entonces pues ahora pues la Revolución Ciudadana adopta el criterio del presidente de la República y más bien lo compele, ¿no?, a que adopte la muerte cruzada, porque ellos creen pues que efectivamente pues en una elección presidencial nueva ellos podrían tener posibilidades de llegar a la presidencia de la República, pensando en que como son la primera minoría que no alcanza el 27% de la votación nacional, pueden a lo mejor pues poner presidente. Pero yo lo vengo ratificando ya varias veces y lo vuelvo a insistir el día de hoy. El correísmo es la primera minoría y podría ser, según las circunstancias, que tenga fuerza para llegar primero en una elección presidencial, pero no para ganar la segunda vuelta, porque el país anticorreísta es mayoritariamente, ¿no?, expresivo en cuanto a que no puede permitir que vuelva a retomar el poder, ¿no?, un partido, un movimiento político, una organización que ejerció el poder con autoritarismo y con corrupción. Así que eso tengamos claro. ¿Usted se refiere a que el margen de apoyo que tiene la Revolución Ciudadana es entre el 25-30% y que el otro 70% no está comulgando con esa forma de administrar el país que ya la vivimos durante una década? Es decir, en una segunda vuelta ese síndrome les acompañará, es decir, pasará lo que sucedió, no porque el otro candidato es quizá con extremadas cualidades positivas, sino porque la mayoría de ecuatorianos, el 70% más o menos, está en contra del modelo que impulsa la Revolución Ciudadana. Definitivamente.
Ahora, lógicamente, que esa votación de primera vuelta de la Revolución Ciudadana va a crecer en segunda vuelta, como creció en el caso de Lasso. Pero entendamos pues que Lasso no era el mejor candidato para enfrentar a la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que llegó segundo, y la gente se arrimó al segundo para impedir que la Revolución Ciudadana gane. Acordémonos que eran pues 18 puntos de diferencia que tenía Arauz sobre Lasso. Y Lasso, que no era pues tan buen candidato, se permitió ganarle las elecciones pues a Arauz de la Revolución Ciudadana. Y si hay mejores candidatos con mejores cualidades que Lasso, estoy por seguro pues que el candidato que ponga la Revolución Ciudadana será batido en la segunda vuelta. Pues de eso yo no tengo la menor duda pues. Ahora, le pregunto, y en atención a los amigos oyentes que están escuchando esta entrevista, la semana pasada tuvimos la posibilidad de dialogar con la asambleísta de Pachacutic, Gisela Molina, y manifiesta que hay una relación directa entre lo que está sucediendo en las calles con la inseguridad y la violencia y el panorama político con la intención de votar, de sacar al presidente de la República, Guillermo Lasso, y manifiesta que ella es testigo de afirmaciones contundentes que relacionan lo que está sucediendo en las calles con la acción política de la Revolución Ciudadana. Yo quiero que escuche, vamos a ponerle un extracto de esa entrevista que tuvimos con Gisela Molina. En pocos minutos más estamos dialogando con el asambleísta Dalton Bacigalupo. ¿Usted considera que de lo que se ha sustentado en la Comisión de Fiscalización, antes de pasar con el extracto de esta entrevista, no se ha configurado claramente este supuesto peculado por el que se lleva adelante el juicio con un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, asambleísta? Por supuesto que no, le digo, cada día hay más documentación, cada día hay más claridad en el hecho de que no hay ninguna posibilidad de que se pueda llegar pues, a establecer la comisión del delito de peculado por omisión. Todos los días se suman argumentos que debilitan la posición de los acusadores y que fortalecen la posición de la defensa del señor Lasso. Así que le digo, pues, por eso es que le digo que hay gente sensata que no se va a prestar, pues, a votar, ¿no?, por este desafuero jurídico y político. Y yo creo que ese juicio político lo tiene perdido la Revolución Ciudadana y sus socios de ocasión, el Partido Social Cristiano, que se aruñan en Guayaquil y en la provincia del Guayas, pero se abrazan en la Asamblea Nacional. Es importante entender, quiero que escuchemos claramente lo que dice Gisela Molina. Dentro de la Asamblea Nacional pertenezco a una comisión en la que tenemos... Y ellos me lo supieron decir, una de las personas de ahí, que ellos están seguros que este gobierno se cae porque van a trasladar las cárceles a las calles. Efectivamente, meses después... Eso le dijo una asambleísta de UNES. Una compañera asambleísta de UNES. Una que es de la, mujer. Sí, exactamente. No puede decir el nombre. Que es de la provincia de Manabí, que en un momento dado se tendrá que pedir la grabación. ¿Pero quién es? Pero ella me lo supo manifestar. ¿Qué asambleísta es? Una asambleísta de UNES de la provincia de Manabí. Le dijo que van a trasladar las cárceles. Que se va, así textualmente, que este gobierno se va a caer porque se va a trasladar las cárceles a las calles. Entonces, yo de ese momento lo tomé como que, bueno, es una expresión, pero casualmente días después empezó la masacre, empezó todo lo que ustedes pueden ver a nivel de país. Y pues, ¿por qué no lo dice valientemente ante la faz pública? ¿Quién es la asambleísta? Lo he dicho en una situación de un evento complicado, y yo tengo que... Bueno, ahí está, como por ejemplo, ahí está una asambleísta Bacigalupo de lo que dijo Gisela Molina. Ella dice que tiene directa relación lo que está sucediendo en las calles porque una asambleísta de la Revolución Ciudadana le dijo que iba a trasladar las cárceles a las calles y que este gobierno tiene que caerse porque tiene que caerse. Bueno, usted sabe que también la asambleísta Mireya Pazmiño alguna vez pues emitió criterios parecidos. Ella decía que si la Corte Constitucional no avalaba el juicio político y que avalándolo la Corte Constitucional no había los votos para la destitución del presidente Lasso,
igual había que tumbarlo al señor Lasso porque es el responsable de la situación política nacional y que si no era por las buenas era por las malas, pero que Lasso no podía seguir como presidente de la República. Entonces esas actitudes, le digo, pues totalmente violatorias de todo principio jurídico constitucional, totalmente violatoria de la paz y el orden social en el Ecuador, tienen que ser pues rechazadas. Y esto empata, le digo, más allá de las declaraciones de Gisela Molina, esto empata con el mismo comunicado que saca la Revolución Ciudadana, de que si no hay adelanto de elecciones a través de la muerte cruzada, no, van a incendiar el Ecuador, pues. Entonces el Ecuador, pues, no se va a dejar incendiar, pues. El Ecuador va a tener que enfrentar con todo rigor y toda firmeza estos actos de terrorismo que se pretenden, pues, montar contra la estabilidad y la paz social en nuestro país. Ese es el escenario más probable que vamos a tener que vivir luego de que se evacúe todo este juicio político a su criterio, doctor Bacigalupo. Es decir, el caos, vamos a tener que enfrentar un nuevo capítulo parecido a octubre del 2019 o a julio del 2022. Vea, yo creo que habrá la suficiente información de inteligencia a nivel de los órganos respectivos del Estado para establecer definitivamente qué es lo que está sucediendo con estas amenazas ya como posibilidad cierta, y que el Estado estará tomando las medidas del caso para enfrentar cualquier situación que tenga que enfrentar con todo rigor. Yo espero que la inteligencia ecuatoriana tendrá la suficiente información para anticiparse a los hechos. Es necesario entender que luego de este juicio político podrían plantear otro juicio político, porque se ha dicho que al ser un juicio político el tema debe ser libre, que no específicamente debe ceñirse a este supuesto peculado, más allá del pronunciamiento de la Corte, porque al no ser un juicio ordinario penal, no pueden ponerles una camisa de fuerza, palabras más, palabras menos, Dalton. Pues es un juicio político, pero en todo juicio usted tiene que probar, pues. O sea, cuando usted enjuicia políticamente a un ministro y usted tiene que probar que cometió pues omisiones en el ejercicio de sus funciones, usted debe probar, pues, porque la causal para destituir a un ministro es esa, pues, y usted tiene que probarla, pues. Acá también usted tiene que probar, ¿no?, que el presidente de la República cometió el delito de peculado. Pues aquí no es que usted viene a recitar y a cantar, y en base al canto y a la recitación, y tiene usted una mayoría y ya destituye a un presidente. Esto es inadmisible, pues. En todo juicio usted tiene que probar, incluido el juicio político. Doctor, y está también en la mitad, digamos, en juego, la reconformación de los cuadros directivos de la Asamblea Nacional y la integración de las mesas permanentes o de las comisiones legislativas permanentes. ¿Esto es una moneda de cambio también, según han dicho, para poder lograr aquellos objetivos por parte de una mayoría? Bueno, el señor pues Virgilio Saquicela, que subió a la presidencia de la Asamblea Nacional luego que se destituyera la señora Yori, él quiere ser elegido en el mes de mayo presidente de la Asamblea Nacional. Entonces él está pues que hace favores a un buen número de asambleístas para efectos de garantizar su voto para que precisamente su elección se produzca. Y yo creo que tiene buenas posibilidades en la medida que él está respaldado pues por la bancada de UNES, que es una bancada pues coherente, consistente en su votación. Está aquí respaldado eventualmente por la bancada social cristiana, más allá que el asambleísta Almeida también pues podría estar aspirando a esa dignidad. Pero yo creo que Saquicela tiene grandes posibilidades de ser elegido el mes de mayo presidente de la Asamblea Nacional, porque repito, está que reparte favores entre varios bloques para beneficiar pedidos de algunos legisladores. Pero se habla también de la intención de Marcelo Holguín de optar por la presidencia de la Asamblea Nacional, y allí no sé si es que se puede producir un resquebrajamiento, porque Luis Almeida, por parte del Partido Social Cristiano, también tiene aspiraciones en ese sentido, o es que
por haber cumplido las tareas, es mucho más reelegible el señor Saquicela que las pretensiones de las otras dos agrupaciones que quizás son las que respaldan esta mayoría. Sí, yo creo que Virgilio Saquicela ha sido un fiel cumplidor de las consignas del correísmo, y creo yo que el señor de Bélgica dará la orden para que el candidato que respalde UNES al interior del pleno legislativo sea precisamente el señor Saquicela, porque si les ha servido bien, ¿para qué cambiarlo? Y en cuanto al Partido Social Cristiano, Luis Almeida se quedará con la intención de... Bueno, se arrimarán también, pues porque se volverá a abrazar el señor Nebot con el señor Correa, y le dirán pues al señor Almeida que por el momento pues no es su circunstancia. Perfecto, vamos a esperar entonces, don Dalton. Muchas gracias por darnos una lectura en este instante de la coyuntura que circunda al juicio político en contra del presidente de la República. Que tenga una buena semana, un feliz día, Aldo.